Querido señor Verdalles, perdón que te distraiga desde tu trabajo ahí en el ayuntamiento, pero lo que subiste a las redes me gustó muchísimo y sí quería que lo compartieras con mi auditorio, porque hiciste un análisis de los últimos huracanes que nos han, más bien dicho, de la situación de los huracanes que hemos vivido en Quintana Roo. Así es, mi querido amigo. Fíjate que inclusive omití uno que por el hecho de ser de 1975 y por el hecho de que en 1975 la ciudad todavía no estaba tan conformada, pues casi lo omitimos. Es un huracán que ocurrió el 20 de septiembre de 1975. Ya existía la ciudad de Cancún, hay que recordar que se funda el 20 de abril de 1970, y en el 74 es cuando se empieza a construir lo que es la ciudad, el centro de la ciudad, y empieza la apertura de hoteles en la zona hotelera. Okay. Este huracán se llamaba Eloísa, y muy pocos cancunenses, te diría yo que nadie lo recuerda como tal, pero que tenemos para fines de historia, tenemos que considerarlo, mi querido Oscarito. Sí. Después de ahí, bueno, pues a Cancún siempre vivió bajo el engaño de que acá no daban huracanes. El Banco de México hizo estudios económicos, y algo muy chistoso porque siempre decían que los huracanes pegaban de Puerto Morelos hacia abajo y de Isla Mujeres hacia arriba, como si Cancún fuera tierra bendita. y yo creo que ahora lo entiendo en el análisis retrospectivo. Yo pienso que el Banco de México hizo una ligera trampa para no echar a perder el proyecto, porque evidentemente estamos en la ruta de los huracanes, y año con año, de 1 de junio al último día de noviembre, pues estamos en una zona de huracanes. Eso es año con año. El primer gran huracán que nos toca a nosotros es el huracán Gilberto, considerado como el ciclón del siglo. Sí. Esto es que era una categoría 5 que venía matando gente en todo el Caribe, que nos llegó pues sin muchas alertas como ahora, que no teníamos la ventaja del internet. Sí. Y que le toca a una sociedad como la cancunense, que no tenía ninguna experiencia, a diferencia de Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos, inclusive los de Playa del Carmen, que todavía no eran los nuevo playenses, sino toda esta gente que ya sabía cómo corrían los peces, cómo se movían las aves, cómo recorrían las hormigas, que ya ellos manejaban otros tipos de alertas y que otro conocimiento más avanzado. Los cancunenses llegaron pues con la idea de que aquí era Tierra Santa, de que aquí no tocaba ningún huracán, y oh sorpresa, el 13 de septiembre por la noche llegó el huracán del siglo y nos tomó por sorpresa a los cancunenses. Yo todavía no vivía en esta época por acá, pero me tocó ser el último locutor en salir de la radio de Cozumel, y te puedo comentar que el gobierno del estado, encabezado por el doctor Borges, pues no tenía la capacidad de los gobiernos que tenemos actualmente, con los recursos y las herramientas. Wilma, bueno, a partir del huracán Gilberto, los cancunenses actuaron pues a prueba y error, prácticamente. Con Wilma ya fue las cosas diferentes. Ya habían varios con raspaduras de 1988, se aplicó el operativo Wilma, que fue el gobierno federal. Ya habían aquí, ya se estaba sudando la calentura cuando todavía no nos daba. Entonces, esa es una gran ventaja, porque la ciudad se recuperó de manera mucho más rápida. Sí. Con Gilberto, mi querido Oscar, la ciudad de Cancún se recuperó en 3 meses. Con Wilma, la ciudad de Cancún se recuperó en 7 días. Sí, y con Delta, la ciudad de Cancún, lo más seguro es que se recupere en 2 días. O sea, esa es un poco la escala, ¿no? Claro, evidentemente los daños son mucho menores. Estamos hablando de que Gilberto no tiene punto de comparación. Quienes lo vivieron pues saben que no hay punto de comparación. Yo le llamaría a Delta el huracán amigo, sí. Sí. Porque la verdad se portó muy buena onda con nosotros. Pero en eso radica precisamente la cultura ciclónica, mi querido amigo, porque los cancunenses estábamos preparados para otra cosa. Y qué bueno que no se requiere, ¿no? Es como cuando te preparas para una pelea, te tienes que preparar contra un rival que sabes que te va a ganar, que te puede zarandear. Y si no se requiere y ganas, pues qué padre. Pero en esto consiste el ejercicio de entrenamiento. Ya no somos esa cultura de que aquí no nos dan, allá sabemos que aquí sí nos dan, y ya sabemos que la mayoría de los cancunenses ya tenemos por lo menos, en estos momentos, por lo menos 3 rasguños, 3 raspadas que ya nos ha dado la historia, y entonces
hemos aprendido y hemos aprendido bien, mi querido Oscarito. Fíjate que salí ayer en la mañana, temprano, después del huracán, y estuve grabando pues, la despeinada que nos dio con los árboles y los postes que se cayeron y todo eso, pero afortunadamente un saldo blanco. Sí, unos intentos de saqueo que ya ahora la policía cibernética detecta cómo se están tratando de organizar algunos grupos, que me da muchísimo gusto que no haya sucedido. Y también se les olvida la pandemia, vi hasta muchos vecinos y mucha gente en la calle sin el cubrebocas, sin ni mucho menos como ya saliendo a ver qué había pasado, pero se les había olvidado que estábamos en pandemia. Está viviendo lo que no ha vivido en toda su historia, ¿eh? Está viviendo la pandemia económica, la pandemia de salud, Sí. y un huracán, una tormenta tropical Gamma y un huracán Delta, en fin. Pero ¿sabes qué, Oscar? Estaba yo checando la actitud de los cancunenses en estos momentos. Sí. Es de puño arriba, ¿eh? Se siente el ánimo de decir, ahora sí, que vengan los marcianos, ¿no? Eso es muy padre, porque en medio de todo, hemos salido adelante. Es una ciudad de 50 años contra ciudades como, no sé, como Mérida, que tiene 500. Y la diferencia ahorita ya no se siente, ya tenemos la experiencia en 50 años. Los cancunenses, me refiero a todos los cancunenses, los nacidos y los no nacidos aquí, ya tenemos justamente esa cultura ciclónica, justamente. Ya sabemos qué hacer, cómo hacer, dónde poner las cosas. Eso es la cultura ciclónica. Ahora se nos volaron, todo lo que se nos voló, Oscar, es estructura, no es infraestructura. Toda la infraestructura son pues, la parte que va debajo, lo que no se ve. Todo lo que se nos voló fueron arbolitos, laminitas, cosas de esas, que se recuperan en una semana, ¿verdad? Sí. No es la infraestructura, es la estructura. Y quiero decirte nada más, en el comparativo que tú viste, el Gilberto hizo 13 horas en Cancún, 13 horas. El Wilma hizo 48. La gente luego me dice que 70 y que no sé qué tanto. Lo que pasa es que es un poco la percepción. Pero lo que pasó realmente, el tiempo que estuvo el huracán, desde que entró hasta que salió sobre Cancún, fueron 40 horas. La gente me dice, no, es que fue categoría 5, que no fue categoría 4. Cuando entró sobre nosotros, le bajó, ahora sí que literalmente una rayita, y fue categoría 4. Luego se volvió, pero venía como categoría 5, se convierte en 4 cuando entra con nosotros, se vuelve otra vez a convertir en 5, y eso hace un poco el despiste de la gente que me reclama, me dice, esa categoría 5. Pasó sobre nosotros como categoría 4. Y pasó Wilma de rodillas. Pasó, hizo 48 horas, mi querido amigo. Por supuesto que de las 48 horas fueron el tiempo exacto, preciso del huracán. Pero nos mantuvo 4 días. O sea, nos mantuvo 4 días en casa, ¿no? El previo, luego los 2 que sí fueron, y luego un poquito más. Fueron 3 días y medio. Eso no lo habíamos vivido nunca. Encerrados, secuestrados por un huracán. Nunca nos había tenido un huracán. El Gilberto nos hizo 13 horas y el Delta, mi querido amigo, hizo 5 horas nada más. 5 horas. Venía en moto, venía a una velocidad de desplazamiento de 28 kilómetros por hora. Ha sido el huracán más rápido que hemos tenido en cuanto a desplazamiento. Y pues literalmente mucha gente en la madrugada estaba esperando como que lo más fuerte, y lo más fuerte nunca llegó. Afortunadamente lo más fuerte fue lo que vimos. Y cuando estábamos con el detalle de decir, bueno, el gobernador anunció que como a las 8 o 9 andaría en Leona Vicario y ya son las 8 o son las 7, pues eso significa que ya la brincamos. Por ejemplo, el Gilberto tuvo una capacidad de afectación de 1,250 kilómetros, mi querido amigo, un monstruo. Sí. Pero el Delta no canta mal las rancheras, ¿eh? El Delta tuvo 1,000 kilómetros de afectación. Sí. Por eso me daba un poquito de risa cuando decían que no entraba por Cancún, que entraba por Punta Maroma, y yo dije, bueno, pues es que Punta Maroma lo tenemos aquí, ¿eh? Es como si nos dijeran que por Bonfil y que nos estuviéramos alegrando. La verdad es que lo tuvimos muy cerca. Incluso en la de Protección Civil, Laura Velázquez hoy dijo por la mañana que el ojo del huracán había entrado en Cancún. Sí. ¿No? Pero lo cierto es que entró muy cerca de Cancún y... son los datos que te puedo decir. El comportamiento de los gobernadores, mi querido amigo, también es importante señalarlo.
Con Miguel Borges Martín no teníamos tanta la experiencia. Él como cozumeleño tenía mucha experiencia, pero como gobierno, el gobierno se vio muy verde, Sí. las alertas las dio muy tarde, y eso ocasionó grandes problemas. De hecho, hubo una cantidad de personas que fallecieron por acá, por Islas Mujeres, a bordo de barcos Sí. pesqueros, y que la historia no los recuerda como tal, pero te estoy hablando de que Gilberto extraoficialmente dejó cerca de 50 muertos. Sí. A lo mejor no eran residentes de Cancún, a lo mejor no residían, y las mujeres a lo mejor no eran quintanarroenses, pero murieron aquí en esta tierra. Sus cuerpos fueron llevados a sus lugares de origen. Con Wilma, pues prácticamente no tuvimos muchas bajas, por decirte 3, 4, y fueron por cuestiones colaterales. Y con Delta, pues la risa en vacaciones, mi querido amigo. Afortunadamente, y a Dios gracias, y es que se puede mencionar a Dios, Sí. no hemos tenido el registro de ningún afectado o alguna persona que haya fallecido por COVID. Y la Joaquín y de Mara estuvieron estupendos. O sea que... Con Félix González Castro, con Félix González Canto, perdón. Él estaba a punto, él estaba en España, de hecho, tuvo que regresar rápido, y la operación fue muy, muy buena. Y con Carlos Joaquín, bueno, pues mis respetos. Yo no soy muy de aplaudir a los gobiernos, pero mis respetos. Es otro de sangre cozumeleña, y perdón por presumir, ¿verdad? Los Sí. cozumeleños, pero sabe de qué se trata esto. Tiene cultura ciclónica, se nota cuando el gobernante tiene cultura ciclónica. Me parece que aquí tenemos a Mara también muy bien preparada también ella, y bueno, y es básicamente un poco la carnita que te puedo decir del comparativo entre estos 3 huracanes, recordando que tuvimos, para quienes nos están escuchando, que apuntar ahí 20 de septiembre del 75, el huracán Eloísa. Eloísa que entró y que no provocó pues más allá. Es un placer poder platicar contigo y compartir con mi auditorio lo que nos acabas de decir. Te agradezco mucho, querido amigo, como siempre. Al contrario, Oscar, estamos para servirte, ya sabes. Un fuerte abrazo, sí, ahora sí Un abrazo, mi querido amigo. la mano en el Hasta corazón. luego. Chao, Paquito.